Bueno, el tercer bloque de preguntas, que además fueron muy generosas, tiene que ver con temas relacionados con la paz, con el conflicto armado y con el derecho internacional humanitario. Desde luego esto es un tema fundamental, es un tema de vital importancia, por eso es que vamos a responder inicialmente con un artículo que lo tenemos aquí seleccionado y que es el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 22 establece el derecho a la paz. Es muy breve el artículo, pero de una fortaleza impresionante. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y vamos a leer algunas de las jurisprudencias que la Corte Constitucional en la sentencia del 18 de mayo de 1992 estableció y que creo que nos da el camino de por qué el Estado debe hacer todo lo posible para la búsqueda de la paz, porque es que es un derecho y es un deber. Dice la Corte: el artículo 22 de la Constitución Nacional contiene el derecho a la paz y el deber de su obligatorio cumplimiento. Derecho este que por su propia naturaleza pertenece a los derechos de tercera generación y requiere el concurso para su logro de los más variados factores sociales, políticos, económicos, ideológicos que recíprocamente se pueden exigir sin que se haga realidad por su naturaleza concursal o solidaria. Esta interpretación encuentra fundamento adicional en lo presentado en el artículo 88, que consagra las acciones populares como mecanismo especializado para la protección de los derechos e intereses relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la seguridad pública, y otros de similar naturaleza que definen en ella. Así lo entendió el legislador al expedir el decreto 2591, que señaló la improcedencia de la acción de tutela, importante, para proteger derechos colectivos como la paz y los demás contemplados en el artículo 88 de la Constitución Política. Se ha sostenido que este tipo de derechos tiene un carácter proclamativo en razón de las dificultades que para ellos se predica de la eficiencia jurídica. Entonces, aquí surge una pregunta interesante: ¿por qué está este derecho a la paz en los derechos fundamentales, aquellos sobre los cuales procede la acción de tutela? Claro, entonces aquí las nuevas teorías hablan de que en realidad el derecho a la paz tiene un enfoque colectivo, pero también tiene una perspectiva individual y grupal. Entonces, que esta doble dimensión del derecho a la paz podría en determinado momento permitir que los ciudadanos puedan utilizar la acción de tutela para garantizar el derecho a la paz. Entonces, en este sentido, todos los esfuerzos del gobierno nacional por garantizar este derecho colectivo a la paz no solamente son legítimos, sino que son parte de su propia esencia, porque el primer garante de los derechos consagrados en esta Constitución es justamente el Estado. Por eso los grandes esfuerzos por el derecho a la paz son parte de su propia naturaleza como Estado. Luego tenemos varias preguntas sobre la diferencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. El tema es sensible, el tema es delicado, por eso es que yo voy a responder tomando de la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque creo que ellos han desarrollado de manera importante justamente estos elementos. Hay muchos doctrinantes en el orden jurídico nacional, importantes investigadores sobre el tema, pero yo la verdad prefiero tomar esta doctrina de la página del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos establecen una serie de puntos que los voy a leer porque creo que son breves, pero son muy puntuales sobre estas diferencias. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en adelante los derechos humanos, son complementarios. Primera gran proclama, son complementarios. La finalidad de ambos es proteger a la persona humana, pero la protegen en circunstancias y según modalidades diferentes. El derecho humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos, o al menos algunos de ellos,
protegen a la persona humana en todo tiempo y lugar, haya paz o haya guerra. Si el derecho humanitario tiene por objeto proteger a la víctima, procurando limitar los sufrimientos provocados por la guerra, los derechos humanos protegen a la persona humana y favorecen su completo desarrollo. El derecho humanitario compete principalmente el trato de vida a las personas que están en poder de la parte adversaria, a la conducción de hostilidades. La principal finalidad de los derechos humanos es impedir la arbitrariedad, limitando el dominio del Estado sobre los individuos. No es un objeto regular la conducción de las operaciones militares en el caso de los derechos humanos. Para garantizar su respeto, continúa el Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho humanitario establece mecanismos que instituyen un tipo de control continuo de su aplicación y hace resaltar la cooperación entre las partes en conflicto y un intermediario neutral con miras a impedir las eventuales violaciones, es decir, el modo de acción del 6CR, cuyo cometido es en particular velar por el respeto del derecho humanitario, privilegiando la persuasión frente a otras acciones. Por lo que atañe a los derechos humanos, los mecanismos de control son muy variados. En muchos casos, las instituciones previstas se encargan de determinar si un Estado ha respetado o no un derecho. Así, la Corte Europea de Derechos Humanos está habilitada especialmente tras un procedimiento incoado por iniciativa de un individuo a declarar que la Convención Europea de Derechos Humanos ha sido violada por una autoridad nacional. Esta se verá entonces obligada a tomar las oportunas medidas para que tal situación se respeten a nivel interno las exigencias de la Convención. Los mecanismos de aplicación de los derechos humanos están esencialmente orientados hacia las acciones de reparación de los perjuicios sufridos, aunque también tienen mucha fortaleza en la prevención. El núcleo fuerte de los derechos humanos, lo que se ha denominado el núcleo fuerte de los derechos humanos, los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos contienen cláusulas por las que se autoriza a los estados confrontados con un peligro público a suspender los derechos en ellos previstos, exceptuando, no obstante, algunos derechos fundamentales previstos en cada tratado que han de ser respetados en todas las circunstancias. De hecho, dichos derechos no podrán ser derogados ni suspendidos en ningún caso, sea cual fuere el tratado. Derechos como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, los castigos o tratos inhumanos, la esclavitud y la servidumbre, el principio de legalidad y la no retroactividad de la ley, estos derechos fundamentales que los estados están obligados a respetar en todas las circunstancias, incluso en casos de conflicto armado o disturbios, reciben el nombre del núcleo de los derechos humanos. Entonces yo creo que estas diferencias nos ayudan a ubicar un poco el debate en términos de cuáles son realmente esos derechos, pero también cuáles son las obligaciones de las partes enfrentadas, cuáles son las obligaciones de las partes contendientes. Y claro, hay una gran diferencia. El derecho internacional humanitario vincula no solamente a las fuerzas del Estado, sino también a las fuerzas no estatales. Por eso es tan importante la aplicación del derecho internacional humanitario, porque las partes, todas las partes están obligadas a su cumplimiento, llámese en grupos rebeldes, subversivos, grupos autodefensa, bandas. Ahora hay un debate muy fuerte sobre algunas consecuencias que tienen que ver con algunas bandas criminales. Estos temas de la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja es lo que nos permitiría aventurar esa respuesta sobre la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y para ir cerrando ya esta tercera parte, vamos a hablar de esos principios del derecho internacional humanitario que las partes están obligadas a cumplir, porque había muchas preguntas relacionadas cuáles son las obligaciones del Estado respecto al derecho internacional humanitario y cuáles son las obligaciones de los grupos armados no estatales frente al cumplimiento del derecho internacional humanitario. Y creo que la mejor respuesta la podamos dar a partir de los principios que están obligados las partes a respetar. Esos principios que hacen que este derecho internacional humanitario sean los límites. Había un viejo refrán que decía que en la guerra y en el amor todo se vale,
pues no sabemos si en el amor, porque en la guerra no. Justamente el derecho internacional humanitario son los límites, tanto a los medios, a los métodos de combate, como a las armas y también a los combatientes que intervienen en ellas. Entonces vamos a hablar algunos principios básicos del derecho internacional humanitario, también tomados de la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja. Principio de humanidad. Se debe tratar con una humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas combatientes que hayan depuesto las armas, y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. Principio de humanidad. Principio rector. Dar al otro el trato que yo quisiera recibir en igualdad o en iguales circunstancias. Trato humano. Principio de distinción. Este es uno de los principios más importantes del derecho internacional humanitario. Es el principio de que las partes enfrentadas deben distinguir entre población civil y combatientes. Dice el 6R, las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes. Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil. Se hará también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden ser dirigidos contra los bienes civiles. Hay un principio que es interesante que se llama el principio de proporcionalidad. Dice el Comité Internacional de la Cruz Roja: se prohíben las armas y los métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista. Así se prohíbe lanzar ataques cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista. Estos derechos, entre los cuales también está el principio de limitación a la acción hostil, dice: no es ilimitado el derecho de las partes en conflicto a elegir los medios y los métodos de combate contra la parte adversa, de manera que existen medios, armas lícitos y armas ilícitas, y formas de emplear los que son los métodos que están prohibidos con el derecho internacional humanitario. Un ejemplo claro de esto puede ser el uso de las minas antipersonal, que quedó totalmente proscrito a partir de la Convención de Ottawa. Recordemos que la tragedia de nuestro país, que es el segundo país del mundo con mayor número de víctimas por minas antipersonal, y esta es una tarea pendiente. Aquí hay una limitación de un arma, de un método de combate que se consideraba lícito durante muchos siglos. A la mina antipersonal le decían el soldado perfecto. Está vigilante durante más de 50, 60 años, no duerme, no come, y está ahí pendiente. Hay minas antipersonal que han sido encontradas después de 30, 40 años. Entonces, esta vez no pueden ya escoger los métodos y los medios de combate, porque hay unas limitaciones que derivan de los convenios y los tratados internacionales. Bueno, yo creo que con estas 3 sesiones damos por terminada esta parte de las respuestas del foro de preguntas. Desde luego quedaron muchas otras preguntas en el tintero, pero creo que hemos resumido en estos 9 apartados de estas 3 sesiones la mayoría de las preguntas. Les agradezco muchísimo por participar de manera tan generosa, con más de 200 y mucho de preguntas, lo cual nos permitió también poder mirar esos complementos que es necesario hacer. Muchas gracias y muy amables.